Hoy vamos a hablar de cómo diseñar la experiencia y el camino del cliente A veces inmobiliario. confundimos experiencia del cliente con publicidad, con marketing. Para la mayoría de los clientes, la compraventa no es una operación inmobiliaria, lo sabes muy bien. Es una tormenta en su vida. Vamos a hablar de esa película que vive nuestro cliente desde que nos conoce hasta que sale por la puerta de nuestro negocio con una venta o una compra. Es decir, todo lo que de verdad hay que hacer para que luego irremediablemente lleguen los resultados. ¿Cuántos de nosotros estamos confundidos pensando que esto va únicamente del regalo final en noviembre? Unión, estás perdiendo muchas, pero muchísimas oportunidades. Hoy hablamos de diseñar la experiencia de cliente en el episodio 12 de la 8ª temporada del podcast de los bienes raíces. Hoy aquí comienza Instituto Inmobiliario. Sí, señor. Hoy vamos a ayudarte a diseñar esa experiencia de cliente. Lo más importante para de verdad tener clientes recurrentes, que es lo que todos queremos en nuestras agencias, en nuestros negocios inmobiliarios. Bienvenidos al podcast del Real Estate en español. Yo soy Manu Arias Realtor. Así me puedes encontrar en todas las redes sociales y como siempre agradecido de verdad a que nos sigas, a que nos comentes, a que nos dejes tu opinión, a que nos dejes las temáticas que te gustaría que tratáramos en este podcast que ya sabes que hacemos únicamente y exclusivamente para ti, para ayudarte a mejorar tu negocio inmobiliario y por supuesto mejorar la percepción de este sector, nuestro sector, este que tanto nos apasiona en nuestra sociedad. Gracias por hacernos el podcast más escuchado de habla hispana en el real estate en el mundo. Gracias de verdad. Y antes de presentarte al claustro de profesores de nuestro episodio de hoy, de quienes nos van a hablar de diseñar esa experiencia de cliente inmobiliario, te tengo que decir las próximas citas. Una que ya llega el 19 y 20 de marzo, que nos vemos en iCongress, en Calafell, en Tarragona, una preciosa localidad con una playa inmensa. Y nuestro amigo Vicent ya nos tiene, con nuestro amigo Dani, con toda la asociación de allí, de Calafell, nos tienen preparado un gran congreso, iCongress.com, así como suena, iCongress.com. Ahí tienes las entradas, 19 y 20 de marzo en Calafell. Qué ganas tengo de veros y abrazaros a todos, y además un congreso siempre diferenciador. Es de esos congresos en los que además son muy inspiradores, porque los ponentes no suelen tener que ver con el sector inmobiliario y nos inspiran desde otros sectores a nuestro sector. Así que 19 y 20 de marzo, últimas entradas a la venta, iCongress.com. Y también tienes a la venta las entradas ahora mismo en Early Bird para el Inmocionate, el gran congreso inmobiliario en España. Los días 4 y 5 de junio nos vemos en Barcelona. Inmocionate.sira.com. Bueno, y a mis colegas de Keller Williams los veré el 23 de marzo ahí en el Family Reunion, que también tengo muchas ganas de verlos y conocerlos, porque a muchos de ellos todavía ni los conozco. Y como te decía, como siempre agradecemos esos comentarios, agradecemos que nos sigas, que compartas este podcast, porque ya sabes que nuestro propósito es ese, llegar cada vez más a más profesionales inmobiliarios para poderles ayudar a hacer su negocio todavía mucho mejor. Y déjame que te presente al claustro de profesores del día de hoy, que está formado por Julio Valente, director de CRS en Argentina y Uruguay, que nos va a hablar de la experiencia de cliente como una serie de procesos ordenados. Tony Pérez, el CEO de Patricia Emerald, que nos da 3 etapas en el conocimiento del cliente para diseñarle su experiencia. María Suprum, nuestra antropóloga y formadora inmobiliaria, que nos habla del miedo, la incertidumbre y el dolor del cliente para diseñar su experiencia. Mario Bravo, mentor inmobiliario, que nos habla de trabajar la experiencia de cliente desde que nos conoce hasta la postventa. Patricia Magro, experta en comunicación y marketing para inmobiliarias y directora de procesos de Abad Inmobiliaria en Murcia, nos habla del plan y del sistema de comunicación diseñado como un proceso para la experiencia de cliente. ¿Y qué más? Griselda Varela, MBA Coach, formadora inmobiliaria e inmobiliaria en la ciudad de Valencia, nos habla de diseñar la experiencia de cliente desde las necesidades del mismo. Y
por último, Gustavo Nogueira desde Argentina, desde NIC Real Estate, formador de CREs en Argentina, nos va a dar 3 tips para la experiencia de cliente memorable. Por cierto, déjame decirte que el próximo episodio, el 9 de marzo, hablamos de hábitos extraordinarios para captar, así que aquí te esperamos. Y también, déjame decirte que el día que sale este episodio, el 23 de marzo a las 7 de la tarde, en las redes sociales de Vicente Soler, Toni Torrosa y mías, tenemos nuestro directo de dudas inmobiliarias. Eso será, como te digo, el día que sale el episodio, el 23 de marzo, después quedará grabado en nuestras redes sociales, pero el próximo lunes, el 2 de marzo, a las 7 de la tarde en directo, tenemos entrevista a Baisira. Y vamos a hablar con un abogado especialista en real estate al que le vas a poder hacer todas las preguntas que quieras. Tendremos a Andrés Pereda Laporta, que nos va a ayudar a clarificar cualquier duda de legislación, que esto se vuelve un poquito loco. Y cualquier duda relativa, y en directo le vas a poder hacer la pregunta que desees para ayudarte en este fantástico mundo del real estate y con todas estas dudas legales y además en todas las que tenemos que intervenir. Así que te invito a verlo en directo, si no ya sabes que también quedará aquí grabado en nuestro canal de YouTube en Instituto Inmobiliario, en esas entrevistas de Instituto Inmobiliario Baisira. Y sin más, no me enrollo más, que comenzamos con el contenido, porque tenemos ya a las puertas esperando a nuestro amigo Julio Valente, que hoy Julio nos habla de cómo la experiencia de cliente se debe trabajar como una serie de procesos ordenados. Aquí le tenemos a Julio, a nuestro doc. Hola, Julio. Hola, Manu. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar la experiencia y el camino del cliente inmobiliario. Cuando se habla de experiencia del cliente inmobiliario, muchas veces se reduce todo a la parte final. Si se logró la venta, el cliente quedó satisfecho. Hay que distinguir entre la satisfacción y el deleite por el servicio ofrecido. Un cliente satisfecho puede haber obtenido lo que buscaba, pero el proceso fue tortuoso. Un propietario pone su casa en venta, el agente llegó tarde a la primera entrevista y a las siguientes, no responde a los llamados, no mantiene informado al propietario. Aparece una oferta y el propietario la acepta. El agente festeja, el propietario piensa, por fin me lo saqué de encima. Evidentemente no habrá recomendaciones. ¿Cuándo hay deleite? Un propietario pone su casa en venta. El agente llega a tiempo a la primera entrevista y a las posteriores. Responde los llamados. Lo mantiene informado una vez por semana de cómo evoluciona su venta. Aparece una oferta de un cliente. El agente lo asesora y el propietario la acepta. El agente está detrás del escribano para seguir el trámite de la escritura. Lo acompaña a la escritura y le hace un regalo memorable. El propietario lo recomienda a sus conocidos. La experiencia del cliente no es un momento, es un camino. Y ese camino se puede diseñar o se puede dejar librado a la improvisación. En el mercado inmobiliario muchos improvisan. Ahora bien, ¿qué es el camino del cliente? Es el recorrido completo que hace una persona desde que toma contacto con un agente inmobiliario hasta mucho después de la operación. Y ese camino empieza cuando el cliente te llama por primera vez, te escribe o pide una tasación. Y ahí ya está viviendo una experiencia. Si no atendés, si respondés tarde, si no devolvés el llamado, el camino arranca mal. Para diseñar la experiencia del cliente inmobiliario hay que entender una idea básica. El cliente no compra solo un resultado, compra un proceso. Y si el proceso es desordenado, improvisado o poco profesional, la experiencia va a ser mala, aunque la operación se concrete. Entonces, ¿por dónde se empieza? Se empieza definiendo qué tipo de profesional querés ser y qué tipo de experiencia querés que viva tu cliente. Un cliente vendedor, por ejemplo, necesita 3 cosas: claridad, previsibilidad y confianza. Claridad sobre el precio, previsibilidad sobre los tiempos y confianza que hay un método detrás de lo que haces. Si no tenés método, no podés diseñar ninguna experiencia, solo reaccionás. Diseñar la experiencia del cliente implica ordenar el proceso: cómo captás, cómo tasás, cómo comunicás, cómo publicás, cómo mostrás, cómo informás avances y cómo manejás las expectativas. Y acá aparece un error común. Muchos
Muchos agentes prometen lo que el cliente quiere escuchar para captarlos. ¿Qué espera un cliente inmobiliario? En la primera etapa se da con el primer contacto. Acá el cliente busca profesionalismo básico, que lo atiendan, que le expliquen y que no lo traten como si molestara. La segunda etapa, la expectativa. El cliente vendedor quiere saber dos cosas: cuánto vale su propiedad y cuánto tiempo va a tardar en venderse. Acá se define gran parte de la experiencia futura. Si vos prometés lo que el cliente quiere escuchar para captar, el camino se rompe más adelante, porque el mercado no valida promesas, valida precios. Diseñar bien esta etapa implica educar al cliente, no seducirlo. Explicar oferta, demanda, tiempos comparables. Decir lo que hay que decir, no lo que conviene para captar. La tercera etapa es el proceso de comercialización. Este es el tramo más largo del camino del cliente. Y acá aparece algo clave. La experiencia no depende solo de vender rápido. Depende de cómo acompañás el proceso. Informar avances, explicar por qué no hay visitas, justificar correcciones de precio con datos. Responder siempre. Cuando no hay método, el agente desaparece y el cliente siente abandono. Eso es mala experiencia, aunque después la propiedad se venda. Cuarta etapa, la negociación y el cierre. Acá el cliente necesita seguridad, necesita saber que hay alguien que entiende el proceso, que defiende sus intereses, que explica escenarios y que no improvisa. La experiencia del cliente en esta etapa está directamente relacionada con el criterio profesional del agente. La quinta etapa casi nadie la piensa, es el después. La experiencia del cliente no termina con la escritura. Hay que trabajar con el criterio de clientes para toda la vida. Personas que hayan quedado deleitadas por el servicio recibido y nos recomiendan cuando tienen oportunidad de hacerlo. Así se construye reputación. Ahí se mejora de verdad la imagen del corredor inmobiliario. Otra cuestión clave: la experiencia del cliente también se diseña con disciplina. Responder siempre, cumplir lo que se promete, informar aunque no haya novedades, explicar el porqué de las decisiones. Eso no es marketing, es profesionalismo. Y el profesionalismo genera una experiencia coherente, incluso cuando el resultado tarda. La experiencia del cliente inmobiliario no es la misma para todos. No es lo mismo un vendedor que un comprador. No es lo mismo un cliente informado que uno que no entiende el mercado. Diseñar la experiencia implica segmentar, adaptar el mensaje y el proceso sin perder el método. Por último, el camino del cliente no se puede diseñar si el agente no tiene su propio camino. Si no hay método, si no hay procedimientos, si no hay disciplina, no hay experiencia posible. Solo hay reacción, excusas y frustración. Diseñar la experiencia del cliente inmobiliario no es hacer marketing, es ordenar la forma de trabajar. Cuando el agente mejora su forma de trabajar, el cliente vive otra experiencia. Y eso en el largo plazo cambia el mercado. Chao, Manu. Chao. Nos vemos en la próxima. Chao, Julio, gracias. ¿Qué razón? ¿En cuánto se va a hablar en este episodio de procesos? Se va a hablar mucho de los procesos, porque diseñar esa estrategia de cliente no va de marketing, como mucha gente piensa y como mucha gente actúa. Y es importantísimo, porque la experiencia de cliente lo que nos va a dar son clientes recurrentes. Y hay verdaderos expertos en la experiencia de cliente, y una de ellas, sin duda alguna, es nuestra querida amiga Belén González, que durante una de las temporadas ha estado en nuestro podcast, que siempre promete volver. En algún momento quizá vuelve con nuestro podcast. Aquí tiene las puertas abiertas, y de ella nos va a hablar además ahora mismo Toni Pérez, porque es de esas profesionales que recurre para mejorar la experiencia de cliente en su negocio inmobiliario, en este caso en Patricia Emerald. Pues bien, vuelve nuestro amigo Toni Pérez y hoy nos habla de 3 etapas en el conocimiento del cliente para diseñarle su experiencia. ¡Hola, Toni! Gracias, Manu. En esta ocasión nos toca hablar de experiencia del cliente. ¿Sabéis lo que es la experiencia del cliente? Lo digo porque muchas veces confundimos experiencia del cliente con publicidad, con marketing, con trato, y realmente el fondo no es ese. Aunque utilices esas herramientas a veces, no es el fondo. Nosotros, cuando estamos trabajando propiedades de lujo, singulares, off-market, claro, trabajamos con una serie de clientes que lo que quieren es una diferenciación del mercado normal de inmobiliario. Como podéis suponer, yo no soy experto en experiencia del cliente, pero cuando tú no eres el experto, lo que tienes que hacer es rodearte de alguien que sí que sepa. Y nosotros tenemos la suerte de contar en nuestro equipo, en Patricia Emerald, con el asesoramiento de Belén González, de Bex, una de las mayores expertas en experiencia del cliente en España, y sobre todo en experiencia del cliente inmobiliario. Eso nos da una seguridad. Hablando con ella muchas veces
comentamos qué es, y en una formación que ella dio, en la que yo estaba presente, a la hora de presentarse dijo: no, que me presente Tony, que él sabe explicar muy bien lo que es la experiencia del cliente. Realmente lo que dije quizá es una tontería, pero es el fondo de la experiencia del cliente. Todos pensamos que la experiencia del cliente es lo que nosotros pensamos que el cliente quiere, y por eso utilizamos el marketing y lo hacemos quizá como a nosotros nos gustaría, y no es eso. O sea, la experiencia del cliente es lo que el cliente quiere que nosotros le demos, y para eso tienes que conocer muy bien al cliente. No puede ser generalista. Por lo tanto, la experiencia del cliente muchas veces es personalizada. La general está bien, pero tienes que hacerlo para cada uno de los clientes. Nosotros tenemos 3 etapas a la hora de tratar esa experiencia del cliente. Una es antes de, ¿vale? El hecho de que nos conozca a través de conocidos suyos, de su nivel adquisitivo, en espacios en los que ellos se sientan a gusto, hace que esa experiencia que nosotros vamos a transmitir venga ya un poquito avalada por en qué entorno se da esa experiencia. La siguiente parte, que es cuando realmente empezamos a tratar los temas que a ellos les preocupan, estaríamos hablando de esa forma de ofrecerle algo que no está en el mercado. Muchas de las cosas que nos piden siempre es, o con lo que más conseguimos fidelizar a ese tipo de clientes y que para ellos la experiencia sea algo diferencial con el resto, es ofrecerles cosas que no están en el mercado, que ese es nuestro negocio, pero solo a esa persona en concreto. ¿De acuerdo? Si tú consideras que lo que te están ofreciendo no se lo ofrecen a nadie, estás sintiendo, que mucha de la experiencia es cómo se sienten ellos, están sintiendo que lo estás tratando como alguien especial. Y ese es el secreto. Trata a cada uno como si fuera alguien especial. Una vez hacemos la operación, naturalmente la operación todo tiene que ver con la experiencia, ¿vale? O sea, no hacerle perder el tiempo, hacer visitas que estén ya muy bien estudiadas, darle siempre información que esté al día de todo, comentarle cualquier cosa que queramos hacer para que se sienta integrado en la operación, y sobre todo, una vez acabamos la operación, lo que tenemos que hacer es que esa experiencia que le hemos dedicado un tiempo no decaiga. Por eso nosotros tenemos el Club VIP Experience, que es, como os he dicho más de una vez, es un club de eventos y experiencias en el que una vez hecha la venta a un cliente, seguimos en contacto con él a través de ese club, ofreciéndole experiencias, no producto inmobiliario, experiencias que no puede encontrar en otro sitio. De la misma manera que te podemos ofrecer un castillo, te podemos ofrecer subir al espacio, hacerte una foto en ingravidez. Eso no lo consigue cualquiera, y para ellos esa diferenciación es la que hace que nos tengan en cuenta. Naturalmente todo eso lo hacemos para que al final cuenten con nosotros, nos recomienden y sobre todo a futuro vuelvan a hacer operaciones con nosotros. Así que esa es mi visión de cómo es la experiencia del cliente. Si queréis saber más, ya sabéis, hablar con Belén González, ella es la experta. Un saludo. Un saludo, Tony. Claro que sí, Belén González, nuestra experta VIX. Bueno, pues evidentemente en este episodio pues teníamos que hablar de ella, teníamos que hablar de nuestra amiga Belén González. ¿Y qué razón tienes, no? Que al final cada cliente es diferente y cada cliente, dependiendo de la etapa, hay que diseñar de la etapa y del cliente, hay que diseñar esa estrategia de experiencia de cliente con una finalidad. Que nos recomiende, al fin y al cabo, tener clientes para siempre. Qué deseado es eso en nuestro sector, ¿no? El hecho de tener clientes para siempre. Bueno, pues para ello hay que diseñar una muy buena estrategia de experiencia de cliente. Pues bien, nuestra antropóloga y formadora inmobiliaria, dentro del conocimiento que tiene de las personas por su formación como antropóloga, nos va a hablar de 3 factores: el miedo, la incertidumbre y el dolor del cliente para diseñarle su estrategia. Hola, María.
Hola, mano. Para la mayoría de los clientes, la compraventa no es una operación inmobiliaria, lo sabes muy bien. Es una tormenta en su vida y puede ser una separación, una herencia, una decisión económica enorme, el miedo a equivocarse y perder dinero. Y aquí muchos cometemos un error muy común como agentes. Creemos que el cliente solo quiere un paraguas, que le llevemos del punto A a punto B, que resolvamos el trámite y ya está. Pero no es eso lo que buscan. Lo que realmente quiere es que entiendas su miedo, su incertidumbre y su dolor. Quiere que le cojas de la mano, abras el paraguas y atravieses esa tormenta con él. Y eso es diseñar experiencia de cliente. Eso es el verdadero efecto wow. Ok, os cuento algo personal. Cuando firmé mi primera exclusiva, prometí tanto, prometí demasiado, prometí llamadas, open house, open no sé qué, prometí acciones, prometí siempre estar encima, mantenerla al tanto. Y aunque trabajaba, yo realmente desaparecí del radar. Un mes después de la firma de exclusiva me escribió el Jorge, todavía me acuerdo cómo se llama, preguntándome: María, ¿estás viva? Ahí entendí algo fundamental. El problema no es que no trabajemos, el problema es que el cliente no ve lo que hacemos. Y aquí va una frase clave que para mí lo cambia todo. La mayoría de los conflictos en el inmobiliario no vienen del precio, sino de la falta de información. Nosotros hacemos muchas cosas cada día, pero si el cliente no lo sabe, para él no existe. Por eso, en experiencia de cliente, menos prometer y más sorprender. No prometes llamar todos los días, promete una llamada a la semana y sorpréndele llamando 2. No prometes un plan de marketing espectacular, promete claridad, presencia y comunicación constante. Porque lo que el cliente, vendedor o comprador quiere no es espectáculo, quiere tranquilidad. Ahora vamos a lo práctico. Desde el primer día, desde que firmes la exclusiva, da igual con vendedor o con comprador, hablamos de vendedores. Crea un grupo de WhatsApp. Pregunta también quién toma decisiones. Sea un cuñado, un abogado, un familiar implicado, inclúyelo también. Y en ese grupo no vendas, informa. Paso a paso, no todo de golpe, por favor. Subes la vivienda a un portal, envías el enlace para de idealista. Y ojo, explicas, oye, ¿qué está pasando ahí? Estás enseñando flyers, haces un selfie mientras lo preparas. Imprimes estos mismos flyers, lo muestras otra vez con un selfie. Envías un mailing, compartes la captura y explicas a cuántos colaboradores ha ido y por qué. No se trata de mandar enlaces sin contexto, se trata de explicar qué estás haciendo y para qué. Porque el mayor miedo del cliente es no saber qué está pasando con su casa. Cuando haces esto desde el día 1 durante las primeras 3 semanas, el cliente ve el proceso completo, acción a acción. El trabajo invisible se convierte en tranquilidad visible. Y de hecho, ya pues ocurre algo muy importante. Si la vivienda no se vende al precio esperado, ya no hay tensión. Puedes sentarte con calma y decir: esto es todo lo que hemos hecho. El mercado nos está diciendo que este precio aleja a los compradores. ¿Qué hacemos? En ese momento rompes creencias limitantes, rompes creencias tribales sobre las exclusivas y te posicionas como un profesional que está realmente al lado del cliente. El secreto de una gran experiencia no es inventar cosas nuevas, es explicar mejor lo que ya haces y estar presente durante todo el proceso. Y quiero terminar con una pregunta. La cuestión no es si trabajas mucho, la cuestión es si tu cliente sabe todo lo que estás haciendo por él. El tuyo lo sabe. Que la fuerza os acompañe y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Cacao. Chao, Cacao, que la fuerza te acompañe, María. Fijaros una cosa, ¿no? Para ese diseño de la experiencia de cliente, nuestro claustro de profesores insiste mucho en ese tema de la comunicación. Qué importante es el tema de la comunicación con el cliente. No solo es hacer muchas cosas por él, es que él sepa todas esas cosas que estamos haciendo por él, que esté constantemente comunicado. Y para ello, qué importantes son los procesos, ¿no? Pero unos procesos bien establecidos en nuestra agencia inmobiliaria. Bueno, momento ahora para nuestro mentor inmobiliario, que es nada más y nada menos que Mario Bravo, que ahora nos va a hablar de trabajar la experiencia de cliente desde que nos conoce hasta la postventa. Y ya sabes que Mario Bravo, además, a ver si la encuentro, tiene una sintonía muy fuerte, muy heavy, con la que entra en nuestro instituto inmobiliario. Y mira, pues es tan fuerte que ahora pues no la encuentro. Sí, aquí la tengo. ¡Ahí!
Aquí le tenemos, Mario Bravo. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal, cracks inmobiliarios? Vamos a hablar de esa película que vive nuestro cliente desde que nos conoce hasta que sale por la puerta de nuestro negocio con una venta o una compra realizada. Porque una cosa es tramitar una operación y otra muy distinta, diseñar la experiencia que va a vivir nuestro cliente en todo momento. Y lo digo así de claro, tu cliente se va a acordar de ti por cómo le has hecho sentir. La experiencia del cliente no es tu logo, tu web, ni el café de cápsulas de tu oficina. La experiencia del cliente es todo lo que pasa desde antes de conocerte hasta mucho después de firmar. Empieza cuando ve tu anuncio, tu reseña, tu perfil. Sigue cuando le mandas un WhatsApp, cuando le haces una llamada, con el tiempo que tardas en contestar o en responder, cuando entra por primera vez en tu oficina, cuando sale de la primera visita, cuando hay una oferta, una contraoferta, cuando tiene una duda, cuando firma. Y cuando semanas después mira atrás y dice, menos mal que caí con esta gente. O una y no más. Eso es experiencia del cliente y no se tiene que improvisar. Se tiene que diseñar. Lo que suele pasar en muchas agencias es esto. Cada agente hace las cosas a su manera. No hay un hilo conductor. No hay un mapa claro de cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que vive el cliente depende del día que le pilla a la gente. Si está fresco, bien. Si está quemado, mala suerte. Consecuencia, clientes desorientados, mucha sensación de me voy enterando de las cosas sobre la marcha y un montón de oportunidades perdidas de generar confianza y referidos. Te propongo que pienses en la experiencia de cliente como en 3 fases. Antes de trabajar juntos, durante el proceso y después de la firma. Y en cada una de estas fases responde a estas 3 simples preguntas. ¿Qué quiero que sienta el cliente aquí? ¿Qué voy a hacer yo o decidir para que pase? ¿Y qué no voy a permitir nunca que ocurra? Vamos por partes. Primero, antes del primer contacto, ¿qué quiero que sienta? Seguridad, orden, que está hablando con alguien que sabe lo que hace y que sobre todo le escucha. ¿Qué puedo hacer? Responder rápido y con intención. En la primera llamada, dejar claro que no vengo a soltar mi rollo, sino entender la situación. Explicar desde el minuto 1 qué puede esperar de mí o de nosotros. Yo trabajo así, te voy a mantener informado de tal manera, en tanto tiempo. Mi objetivo es que tomes decisiones adecuadas. ¿Y qué no voy a permitir? Dejarle 24 o 48 horas sin respuesta, que tenga que perseguirme para saber cómo va lo suyo y que la primera impresión sea de desorganización. Ese antes ya marca si va a confiar o va a estar en guardia todo el proceso. 2. Durante el viaje hasta la notaría, aquí hay ilusión, miedo, dudas, presiones, nervios por el dinero, por qué va a ocurrir, por si va a salir todo bien. Si tú solamente estás pendiente del papeleo y no de lo que pasa al cliente por dentro, la experiencia se vuelve muy frágil. ¿Qué quiero que sienta? Que no está solo, que aunque haya tensión hay alguien que sabe y que va pilotando y que si hay algún problema se va a decir la verdad y se va a solucionar. ¿Qué puedo hacer? Marcar un ritmo claro de la comunicación. Mira, aunque no haya novedades gordas o grandes, cada día o cada semana te lo voy a actualizar. No quiero que tengas que imaginarte nada, quiero que sepas cómo va el proceso en cada momento. Aterrizar el proceso al lenguaje humano, no un me falta la nota simple. No, en lugar de eso le diremos, hemos pedido este documento, que sirve para X. Cuando lo tengamos, el siguiente paso es Y. Anticipar momentos críticos. Ahora viene la parte de la negociación. Es normal que te sientas así. Vamos a hacer esto, otro. ¿Qué no voy a permitir? Dejar periodos largos en silencio. No cumplir con el mapa que le hemos prometido. Quitar hierro a sus miedos con frases como no te preocupes, esto es así, es normal, sin explicar nada. Ni el cómo, ni el por qué. Y desaparecer cuando hay tensión. Después, cuando ya hemos firmado, se firma, se cobra, se hace la foto y fin. De esto hicimos también un episodio del día 10 de noviembre del 2025. Si quieres expandirlo mucho más, ahí puedes entrar también y verlo. Para un cliente, cuando se firma, la película sigue. Mudanza, dudas de suministro, comunidad, obras, preguntas de la familia y amigos que le dicen oye, ¿qué tal ha ido la experiencia? ¿Cómo ha ido todo? ¿Hubo algún problema? Aquí es donde se construye la reputación real y donde se encienden esos referidos que tanto nos gustan. ¿Qué quiero que sienta? Que no era uno más, que no le has usado y le has tirado y que si algún día vuelve al mercado sabe a quién tiene que llamar. Y si conoce a alguien que esté en su misma situación, sabe a quién va a recomendar. ¿Qué puedo hacer? Un mensaje, una llamada a las 24 horas, a la semana, al mes, a los 3 meses. Simple, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Alguna cosa en la que os pueda ayudar? ¿Todo ha salido como esperabais? ¿Hay alguna cosa que haya que cambiar o mejorar? Un interés genuino por cómo ha ido todo. Pedirle feedback de forma sencilla. Si tuvieras que resumir en una frase cómo te has sentido durante todo el proceso, ¿cuál sería? Eso vale para mejorar como testimonio, para nosotros,
para aterrizar también en la mente del cliente el cómo se ha sentido. ¿Qué no voy a permitir? Desaparecer. Y que la última sensación que tenga es el ya no le intereso. Ojo, diseñar la experiencia del cliente no va de regalar botellas de vino, va de coherencia. De si dices que informas, informa. De si dices que acompañas, acompaña. De si dices que miras por su interés, eso también es cuando se complica la vida. Tu marca no es tu logo, tu marca es la suma de todas esas pequeñas cosas y compromisos que se convierten en una experiencia encadenada. Y cuando un cliente siente que en todos los momentos clave había alguien al otro lado dando la cara, eso se queda. Te propongo un ejercicio muy sencillo para arrancar. Coge papel y boli, dibuja 3 columnas, antes, durante, después. Bajo cada una de ellas, escribe los momentos clave que vive tu cliente contigo. Ejemplo, primera llamada, primera visita, firma, día después, etc. Tercero, para cada momento responde. ¿Qué está sintiendo normalmente el cliente aquí? ¿Qué quiero que sienta a partir de ahora? ¿Y qué voy a hacer diferente para que eso pase? 4. Elige 2 momentos que siempre te cojean y mejora solo esos 2 primeros. No intentes arreglar todo de un golpe. Aplícalo en los próximos 5 clientes y luego revisa qué ha cambiado en cómo se sienten. Eso ya es diseñar y el resto es improvisar. Si haces esto, dejarás de ser una agencia más o un agente más y te convertirás en la experiencia que la gente recomienda cuando alguien de su entorno le pregunta ¿con quién crees que debería de poner mi vivienda a la venta? Y ahí está el verdadero crecimiento. Espero que te haya servido. Nos seguimos viendo, cracks. Un besote. Nos seguimos viendo, Chao. Mario. Otro besito para ti. ¿Qué razón tiene, no? Al final tampoco podemos aplicar todo a la vez. Es simplemente analizar, sentarnos y pensar, pues como nos decía ahí al final del episodio, en esos 2 clientes, qué es lo que vamos a hacer para cambiar, ¿no? ¿Dónde se pueden haber sentido mal? ¿Dónde hemos tenido un punto de dolor? ¿Dónde hemos cojeado? ¿Dónde podemos haber tenido una queja? Y empezar a trabajar sobre ello con una serie de procesos que haga que mejoremos y lo probemos en los siguientes clientes y veamos en qué hemos mejorado. Poquito a poco, cógete alguna idea de este episodio, alguna idea de este podcast e intenta aplicarla. No tienes que aplicar todo, porque si no, no lo vas a aplicar. Tiene que ser una idea que puedas replicar desde ya. Sí, señor. Por ejemplo, te pueden valer las ideas de Mario Bravo o también las de Patricia Magro, nuestra experta en comunicación y marketing para inmobiliaria y directora de procesos de Abad Inmobiliaria en Murcia. Nos habla del plan y del sistema de comunicación diseñado como un proceso para la experiencia de cliente. Hola, Patricia. Hola Manu, hola a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. Diseñar la experiencia de cliente. El título me encanta porque Manu ha incluido la palabra diseñar. Cuando hablamos de experiencia de cliente, normalmente lo que nos vamos es al verbo directamente de mejorar, es decir, poniendo el foco ya en el resultado, que es un problema, y ese es el error habitual. En cambio, cuando en este título que nos ha pasado esta semana pone el foco en la planificación, en el sistema, es el proceso, es decir, todo lo que de verdad hay que hacer para que luego irremediablemente lleguen los resultados. Recordad aquello que yo escuché una vez y que me marcó, que dice que ningún sistema falla, todo sistema está perfectamente diseñado para dar los resultados que está dando. Pensadlo porque es una frase lapidaria y que también tiene que ver con esto. Al final, todo lo que siempre queremos conseguir como inmobiliarios, pues en verdad no es tan complicado. Me refiero a que no hay que hacer 20 másteres de Oxford para visualizar el camino que necesitamos caminar para encontrar una mejor experiencia de cliente. La dificultad siempre está en la constancia, y esa constancia se afianza en el proceso, en el plan, en el sistema. Bueno, y por supuesto en el convencimiento de lo que hacemos. Cuando tenemos todo eso, cuando tenemos la constancia, el hábito se consigue y entonces los resultados van llegando y todo parece fácil. Hoy os voy a explicar en qué deberíamos poner el foco de diseño de un sistema para terminar mejorando la experiencia de nuestro cliente. Para mí la clave es el plan de marketing de una propiedad y el sistema de comunicación con el propietario que tiene que estar unido a ese plan de marketing. Tener un plan de trabajo y de comunicación estructurado y cumplirlo es directamente dar mejor servicio, y eso se convierte en mejor experiencia de nuestros clientes, o al menos debería. La realidad es que la mayoría presentáis un plan de marketing para argumentar la firma de la exclusiva y luego, en cambio, pues más con este mercado, muy pocos lo cumplís, primero, o lo adecuáis de verdad a la propiedad en cuestión. Un plan de marketing de una propiedad estructurado, flexible,
y bien ejecutado, junto con, por supuesto, como he dicho antes, un plan de comunicación exhaustivo con el propietario que sea honesto, cercano y frecuente, esa es la clave de tu éxito como gestor inmobiliario. El plan evita que caigas en el error de solo comunicarte con el propietario cuando vienen los problemas. La comunicación con el propietario, y más a día de hoy con las facilidades que hay, debe estar activa desde el primer momento por el canal que hayamos acordado. Esto es importante, el canal que haya acordado con el propietario. Este tema funciona de lujo cuando hemos acordado con el propietario y detectado, porque no siempre verbalizan lo que quieren, el canal y sobre todo la frecuencia que para ellos es óptima. Tan malo es quedarse corto como pasarse de pesado. Hay propietarios que quieren información al minuto de todo, lo sabéis, visitas, datos de la web, llamadas, y en cambio hay otros que no quieren saber nada. Para estos debéis establecer una comunicación al menos quincenal por email, algo que no sea molesto para ellos, que sea poco intrusivo, pero que vaya justificando tu trabajo sin ninguna grieta. Esto es utilísimo para justificar honorarios, obviamente, para justificar también ajustes de precio y también para lo que nos ocupa hoy, aumentar la satisfacción. Porque no nos engañemos que, aunque no abran el email, ver que el gestor de mi venta me manda reportes de manera habitual transmite profesionalidad y transparencia. Repito, aunque no abra el email. ¿Y entonces hay razón para no hacerlo? Pues muchos diréis, claro, la falta de tiempo. Pues no, esa no es la razón. La razón es la falta de planificación y, por supuesto, la falta de conciencia de lo importante que es esta acción. La vida son prioridades y si fuerais conscientes de la importancia que tiene este tipo de acciones, seguro que sacaríais tiempo para hacerlas o, ojo, para derivarlas, porque la verdad es que mandar un resumen al propietario por email pues no es una tarea en la que un comercial aporte ningún valor concreto, así que podría realizarla perfectamente el departamento de coordinación. Si son propietarios que quieren estar al día de la actividad, a este informe quincenal por email se debe sumar el feedback del comprador tras cada visita a la propiedad y tras cada llamada que no se convierte en visita. De todas esas objeciones y comentarios que nos hacen los interesados, saldrán los verdaderos argumentos de peso para los ajustes de precio. La comunicación con el propietario en la comercialización es la base de toda la experiencia de cliente y, por tanto, también de la recomendación posterior que este contacto haga de nuestros servicios. Espero haberos transmitido la importancia y, sobre todo, por dónde hay que empezar si queremos diseñar una mejor experiencia de cliente para nuestros clientes. Ya sabéis que si queréis comentarme cualquier cosa o si queréis que os ayude a hacer vuestro plan de marketing de una propiedad y de comunicación con los propietarios, me encontráis en Instagram en @patricia_magro. Y si no, nos vemos en el podcast que viene. Adiós. Adiós, Patricia, gracias. ¿Cómo Patricia pone el foco en ese punto tan importante que es la comunicación con el cliente? Ya lo hemos comentado a lo largo del episodio y es que eso es lo que puede mejorar muy consistentemente y muy considerablemente esa experiencia de cliente final con el propietario, decirle todos esos problemas que tenemos en la comercialización, lo que estamos haciendo por ella y si estamos cumpliendo ese plan de marketing o no. Ya llega por aquí Griselda Varela, que hoy nos habla de diseñar la experiencia de cliente, pero pensando en sus necesidades. ¡Hola, Griselda! Hola Manu, hola a todos compañeros inmobiliarios preocupados por hacer de esta profesión un lugar mejor. Experiencia cliente. ¿Cuántos de nosotros estamos confundidos pensando que esto va únicamente del regalo final en notaría? Y nada más lejos de la realidad. Diseñar una experiencia cliente va incluso de la información que recibe el cliente antes de que llegue a nuestra oficina, de la experiencia que le brinda la persona desde que entra a la puerta hasta lo que recuerdan de nosotros y la relación que mantenemos incluso después de la firma de notaría. Al final resulta ser una estrategia transversal que atraviesa toda la operación y que puedes definir como un proceso, pero que el secreto estará en cuánto tú puedes flexibilizarlo en la medida en la que escuchas a tu cliente, entiendes su necesidad y te puedes adaptar dentro de tu capacidad a el momento y a la necesidad que tiene la operación de tu parte. Desde luego que no puede depender de la intuición de tu equipo comercial, no puede depender del carácter de quien atiende el teléfono ni del estrés del momento. Por eso, desde la primera llamada, desde cuándo vas a ir a notaría, desde cada interacción debería estar lo más definida posible, lo más protocolarizada posible. Sin embargo, debería ser flexible ante la escucha del cliente que tienes delante, ante los detalles de la operación y de la situación que tienes delante.
Nosotros como expertos inmobiliarios ya sabemos cuáles son esos momentos de máxima emoción y de máximo dolor. Cuando se acepta una propuesta o cuando no se acepta una propuesta, cuando no llega esa oferta, cuando hay visitas tensas, cuando se complica la operación a lo largo de la firma o cuando el banco se retrasa. Hay momentos de dolor y momentos de emoción. La experiencia cliente no solo va de celebrar esos momentos felices, va de sostener emocionalmente los momentos difíciles. Nuestro trabajo no solo vender propiedades, es acompañar los procesos cargados de ilusión, miedo e incertidumbre y gestionar esas expectativas. Y eso exige mucha conciencia y mucha preparación. Te voy a poner aquí un paralelismo sencillo. ¿Cómo es la diferencia entre ir a un restaurante normalito, a una cadena de comida rápida o a un restaurante Michelin? ¿Qué te hacen sentir? ¿Qué diferencias de detalle y de experiencia vives cuando te describen un plato, cuando te cuentan y te anticipan lo que va a pasar? Recuerda que probablemente este cliente es la primera y la única vez que está gestionando una operación en su vida y necesita información anticipada para bajar su ansiedad de cuáles son los pasos o qué es lo que va a suceder. No des por hecho que esa persona que tienes delante sabe lo que va a ocurrir. Muchísimas veces damos por sentado o usamos terminología muy técnica y eso hace que el cliente se sienta aturdido, desatendido, porque nunca ha vivido este proceso. Si das por sentado todo eso que para ti es muy normal, probablemente el cliente no conecte y no logre esa empatía. Y también va de eso. Por eso aquí hay un matiz importante. El proceso puede ser estándar, pero la experiencia no debe sentirse estándar. Aquí es donde entra ese extra que debe existir. Algo que el cliente no está esperando y que nosotros decidimos hacer igualmente. Una llamada estratégica cuando percibimos que haya algún tipo de inseguridad. Un mensaje personalizado después de las arras o después de la firma. Un seguimiento a largo plazo o incluso al año. Una botella no es automático, es un gesto pensado, coherente en una situación, porque no es lo que haces, es cómo haces sentir a cada cliente. Y además, no todas las operaciones son iguales, no es lo mismo una venta dulce que una herencia compleja o un divorcio. Si aplicamos el mismo ritmo emocional a todo, desconectamos y el proceso puede ser el mismo, pero el acompañamiento es el que debe adaptarse. Y eso ocurre cuando de verdad estás escuchando. Espero que hoy te haya servido para reflexionar, mirar un poquito hacia adentro tus procesos y tus estándares y ser cada vez mejor. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, Griselda. Gracias. Qué verdad, ¿no? Es verdad. Vamos a escuchar. Y dependiendo de esas necesidades, vamos a actuar. Sí, es cierto, tenemos que procesar y estandarizar ciertos protocolos en nuestra agencia inmobiliaria, pero después atender cada persona según sus necesidades. Y eso incluso, y según su momento, ¿no? Y eso incluso también se puede estandarizar y se puede protocolarizar, pero hay que tener cuidado y no tratar a todo el mundo por igual y que no se note ese proceso sin sentimientos, porque al final es cuando perdemos la conexión y todo el trabajo tampoco tiene ningún sentido. Bien, hemos llegado casi al final del episodio y nos volvemos a Argentina porque allí está nuestro amigo Gustavo Nogueira, que nos va a dar 3 tips para la experiencia de cliente memorable. Ya lo sabes que él es el CEO de NIC Real Estate y a ver qué nos cuenta esos 3 tips para esa experiencia de cliente memorable. ¡Hola, Gustavo! Muy buen día, Manu. Muy buen día, colegas del Instituto Inmobiliario. Si en tu propuesta de valor incluís acompañamiento total, gestión profesional, seguimiento permanente o información clara y constante, y después desapareces a las 24 o 48 horas o mandás mensajes genéricos, no sos un agente inmobiliario, sos un principiante con aires de grandeza. Presta atención, entre el 75 y el 80% de las consultas se enfrían porque el cliente sintió que le soltaron la mano, que no recibió la atención que esperaban, que el asesor se borró. Para ser más claros, si te hacen una consulta por WhatsApp y le contestás al otro día con un buen día, te paso info, le mandás fotos del portal, no le devolvés la llamada y desapareces después de la primera reunión, estás perdiendo muchas, pero muchísimas oportunidades. Mientras tanto, el que sí cumple con lo que le promete, respuestas dentro de las primeras 15 minutos, actualización cada 48 horas con avance real, seguimiento post firma, cierra entre el 40 y el 60% de las consultas que le llegan.
según mis últimas estadísticas. Tus clientes no te contratan para que vendas ladrillos, te contratan para que les quites el estrés de la cabeza y les resuelvas sus problemas. Delegan en vos la gestión, el seguimiento, la negociación y sobre todo le quites la presión. Pero quieren seguir sintiendo que ellos tienen el control. Y si no le das información constante, avances concretos y sensación de progreso cada 48 horas máximo, no confían en vos. Y sin la confianza no van a firmar nunca un contrato. En el 2026, con clientes que chequean WhatsApp cada 5 minutos y esperan respuestas inmediatas, el que no diseña un seguimiento estratégico desde el minuto 0 hasta los 12 o 18 meses después de la firma pierde entre el 60 y el 70% de las operaciones que ya tenía al alcance de la mano. El cliente no compara solamente precio, compara idoneidad, profesionalismo, capacidad resolutiva. El que le genera menos estrés y más tranquilidad gana. Si tu experiencia es inconsistente, lenta o impersonal, perdés plata todos los días y ni te das cuenta. Y lo peor, perdés referidos y reputación que tardás muchos años en recuperar. Te tiro 3 tips muy pero muy buenos para que la experiencia de tu cliente con tu servicio sea realmente inolvidable. 1. Seguimiento estratégico cada 48 horas máximo, con avance real o comunicación honesta. Cada contacto debe aportar una pequeña victoria o una solución concreta. Por ejemplo, hoy hablé con el escribano y ya tengo fecha para la verificación de tip. La otra alternativa podría ser: resolví el tema de la deuda de expensas, acá te mando un certificado. Otro ejemplo podría ser: presenté la contraoferta y bajaron el 5%, pero pidieron 30 días más para la posesión. Si no hay novedades, también se los tenés que decir. Hoy no hubo avances, pero estoy encima y te aviso en cuanto haya algo. Recordá esto: el silencio genera desconfianza e incertidumbre y tu cliente necesita estar siempre lo más informado posible. El segundo tips es: contale los problemas cada vez que surgen. Propone alternativas de solución y hacé lo necesario para resolverlo. En definitiva, cada problema que aparece es una oportunidad para que tu cliente experimente tu profesionalismo. Es ahí donde mostrás tu verdadera capacidad y haces honor a tu propuesta de valor. Y el tercer tips es: extender la experiencia mucho más de la firma, o vas a perder una muy buena oportunidad de tener referidos de oro. Post escritura, hacé seguimiento semanal los primeros 30 días. Luego, hacelo de manera mensual. Preguntales acerca de su experiencia con la casa. Visitalos cuando estés por la zona o llevarles un pequeño presente de vez en cuando. Ese contacto genera referidos sin que gastes un peso en marketing. Si no haces esto, seguís regalando clientes a los que sí cumplen con lo que prometen. Pero si lo haces, en 6 o 9 meses vas a mirar atrás y vas a decir: esos locos del Instituto Inmobiliario otra vez tenían razón. Qué bueno fue haberlo puesto en práctica. Haceme caso. Diseña una experiencia que cumple lo que prometés desde el segundo 0 hasta mucho después de la firma. Genera en cada contacto una oportunidad. Convertí cada problema en una buena experiencia y cada solución en una pequeña victoria que el cliente perciba y valore. Espero que este post te haya servido. Los que formamos parte del Instituto Inmobiliario queremos acompañarte. Así que contanos tus inquietudes y tus experiencias. Vos sabés, juntos somos mucho mejores. Sí, señor, juntos somos mucho mejores. Cuéntanos, danos tu feedback, que estamos para ayudarte. Dinos de qué temas quieres que tratemos en nuestro podcast. Como siempre, déjanos tus comentarios allá donde estés escuchando o viendo este podcast, en cualquier plataforma de podcasting o en nuestro canal de YouTube. Sabes que también nos puedes seguir en Instagram como Podcast Inmobiliario y también en TikTok. Y con nuestro querido amigo Gustavo hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy de diseñar la experiencia de cliente. El que cumple con lo que promete cierra entre el 40 y el 60% de las consultas que le llegan. Los clientes nos contratan para que les quitemos el estrés de la cabeza y les resolvamos sus problemas. Hay que darle información constante y estar en contacto con él para que se sienta acompañado en todo momento. Nos lo acaba de contar nuestro querido Gustavo Nogueira. Para la mayoría de los clientes, la operación inmobiliaria es una tormenta en su vida que viene generada por una herencia, un divorcio o un cambio sustancial. Debemos entenderle para atravesar esa tormenta con él. Es lo que generalmente busca y necesita en ese momento. Nos lo contaba María Suprun. Cuando no eres un experto, debes rodearte de los expertos que te puedan ayudar a mejorar tus procesos. La experiencia del cliente se basa en el conocimiento del mismo y debe partir a partir de ahí. Nos lo contaba Tony Pérez. Una cosa es tramitar una operación y otra muy distinta es trabajar la experiencia del cliente para que nos recomiende. Y todo empieza mucho antes de que comience a ser nuestro cliente. Y no se puede improvisar, se tiene que diseñar para el antes de conocernos y el después de terminar la operación. Mario Bravo.
El foco de la experiencia del cliente debe estar en la planificación y el proceso. Debemos tener un plan bien diseñado poniendo el foco en el sistema de comunicación con el propietario y nuestro plan de marketing. Se debe tener también un canal de comunicación y frecuencia óptima con el propietario, nos lo contaba Patricia Magro. La experiencia del cliente es una estrategia transversal de todo el trabajo que se realiza en nuestra oficina. No puede depender del estrés del momento. Debe estar lo más protocolarizada posible, pero debe ser flexible en base a lo que necesita el cliente y lo que pueda surgir durante las operaciones. Nos lo contaba Griselda Varela. Un cliente satisfecho puede haber obtenido lo que buscaba, pero la diferencia es cómo se siente durante el proceso. Se debe buscar el deleite. La experiencia del cliente no se debe improvisar. Debe ser una serie de procesos que nos lleven a su recomendación. Fijaros, se habla mucho de comunicación, se habla mucho de procesos. De eso nos ha hablado mucho nuestro claustro de profesores. Esos protocolos que deben estar marcados en la agencia, sobre todo si tenemos un equipo que se siga por todos los agentes y luego, dependiendo de las situaciones con las que nos encontremos. Lo importante que es hacer un buen protocolo de atención al cliente, desde antes de que nos conozca, como decía Mario Bravo, hasta después de haber realizado la operación. No se trata solo de cerrar la operación bien, se trata de hacerlo, como decía Julio, con deleite, memorable, para que un cliente nos recuerde y sobre todo repita con nosotros y nos recomiende. Pues bien, ese es nuestro objetivo de la semana a semana aquí en nuestro podcast en Instituto Inmobiliario. Ya sabes que nos vemos el próximo día 2 de marzo con la entrevista en directo de Instituto Inmobiliario Baisira, que también nos vemos en el Congreso de Calafell y que también nos vemos en el Family Reunion y próximamente en el Emocionate. Como siempre, un placer. Gracias a todo nuestro claustro de profesores hoy formados por Julio Valente, Griselda Varela, Patricia Magro, Mario Bravo, Tony Pérez, María Suprún, Gustavo Nogueira. Todos ellos han intentado aportaros el mejor contenido, aportarnos, mejor dicho, el mejor contenido para que tengamos éxito y nuestros clientes repitan en nuestra agencia inmobiliaria. Y por cierto, recordar el próximo episodio, que va a ser muy potente, el próximo episodio de Instituto Inmobiliario al que te emplazo. Que, como digo, será el episodio 13 en el que hablaremos de hábitos extraordinarios para captar una necesidad muy grande que tenemos ahora, al menos en España, y que lo tendremos el 9 de marzo. ¡Nos vemos! Como siempre, un placer. Manu Arias Realtor, así me encuentras en todas las redes sociales. Chao, chao.